¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, donde estén. Eh, en este pequeño tutorial les quiero mostrar cómo hacer bueno, va a ser una guía sobre uno de los problemas de la unidad 1 de la actividad 4 sobre los problemas, sí, esta es la actividad número 4 es una actividad individual, pero es la actividad en la que hay que resolver algunos problemas. He estado notando que las entregas que han hecho algunos de ustedes, he notado pequeños errores, algunos errores en los resultados, en los procedimientos y quizá en los conceptos que quizá no queden del todo claro. Entonces, para eso quiero hacer este tutorial sobre este problema inciso G, que tiene que ver con la ecuación de Van der Waals. Entonces, aquí está el problema. Vamos a revisarlo. Entonces nos pide, fíjense, vamos a leerlo. Nos dice que se pide calcular las constantes A y B de la ecuación de Van der Waals para este gas. Entonces algo importante es que nos dan el tipo de gas, ¿no? Que sería C2CH6, es decir, es un gas de una molécula de carbono, dos átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Aquí reescribí el problema, solamente aquí oh, es diferente a como lo tienen ustedes en su planeación didáctica, pero es el mismo problema. Entonces, eh, se nos da el gas, ¿sí? Se nos da el gas y se nos dan los datos de temperatura crítica y presión crítica. Nos dice, usando estas constantes, determina la temperatura ejercida por 10 gramos de gas. Entonces también se nos da la cantidad de gas cuando se encuentra contenido en un frasco de 1.5 litros a una presión de 7.4 atmósferas. Podemos, creo que, escribir esos datos. Vamos a escribirlos. Entonces aquí tenemos PC, TC, vamos a escribir TC, temperatura crítica, que es 32.1 grados centígrados. De hecho, vamos a pasar a convertirlas a Kelvin. Recuerden que para hacer la transformación, pues simplemente hay que sumar 273 grados para pasar a Kelvin. Entonces, lo podemos ir haciendo. Esto sería 32.1 más 273. Voy a hacer aquí uso de una calculadora que tengo. Entonces, vamos a ayudarnos un poco. Entonces, tenemos esto. Déjenme aquí manipular un poco para que hagamos esa operación. Muy bien, entonces tenemos 273 grados, 32.1 grados más 273.15, que es la escala de conversión a Kelvin. Eh, Ese es el valor exacto, 273.15, ese correspondería al 0 grados centígrados en unidades de Kelvin. Pero si omiten el punto 15 no hay mucho cambio, entonces a veces para aproximar, tomar valores un poco más no tan precisos, podemos hacer caso omiso del punto 15, pero ahorita lo vamos a dejar. Además tenemos la temperatura de 32.1, entonces tenemos una décima. Entonces lo vamos a dejar así y nos da 305.25 Kelvin. Y la presión crítica, de una vez la vamos a escribir, que es 48.8 atmósferas. Esta la voy a pasar a pascales, eh, porque una manera, alguno de ustedes lo hizo con atmósferas, pero yo
aquí lo voy a pasar a pascales, ¿sí? Entonces, para pasar a pascales, recordemos que una atmósfera es, es más aproximadamente 10 a la 5 pascales, ¿sí? Esto de manera precisa es, vamos a escribirlo, quiero que lo podamos escribir de manera precisa, es 1.013 si no mal recuerdo, pero podemos consultar en internet una atmósfera a cuántos pascales equivale. Es 1.013 por 10 a la 5. Entonces 1.013 por 10 a la 5 pascales. Una vez más, si no somos muy rigurosos eh, en el resultado, podemos omitir el punto 013, es un factor ahí que podemos eh, perfectamente despreciar, pero vamos a hacerlo, o sea, esto es aproximadamente, ¿sí? 10 a las 5 pascales. O sea, hay un factor de 5 de las atmósferas a 10 a pascales, hay un factor de 10 a la 5. Entonces eso nos puede facilitar muchos cálculos. Entonces esto sería 48, lo podemos escribir en notación científica como 4.88 por 10 a la 5, tenemos 10 a las 5 pascales y aquí estoy pasando el punto hacia la izquierda, entonces serían 10 más, entonces sería 10 a las 6 pascales. Entonces esas 48 atmósferas serían 4.88 por 10 a las 6 pascales. Muy bien, entonces vamos a seguir con el programa. Estamos escribiendo los datos. Tenemos 10 gramos del gas. Ahorita vamos a ver que eso lo tenemos que pasar a moles. Y tenemos un volumen de 1.5 litros y una presión de 7.4 atmósferas. Eso para después determinar la temperatura eh, en un gas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos primero con la primera parte, que es calcular las constantes A y B, y después vamos revisando lo demás, que es calcular la temperatura. Entonces, para las constantes A y B, déjenme aclarar unas cosas respecto de la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals, y aquí yo ya la he puesto, que es una modificación de la ecuación de gas ideal, al menos ese es el modelo de Van der Waals, esa es la manera en la cual entendemos la ecuación de Van der Waals, es una modificación a partir del gas ideal, donde se considera que los átomos, las partículas que comprenden al gas, tienen volumen, por eso hay un factor B, B, B minúscula, que corresponde más o menos al tamaño de los átomos. Se puede revisar eso también, pero esa constante tiene que ver con el tamaño de los átomos, precisamente que es una modificación del gas ideal, donde se consideran partículas puntuales. Y el otro término, que es este, que es menos A entre B cuadrada, es un término de presión, ¿sí? Es un término que considera que los átomos interactúan a través de una energía, de un potencial, ¿sí? A través de una fuerza de interacción entre los átomos. Esa es la manera, esa es la idea de la ecuación de Van der Waals. Aquí, ¿qué es lo importante? Tenemos estas dos constantes A y B, y que son las que nos piden en el problema. Constantes A y B.
Estas constantes A y B dependen del gas. Sí, es decir, son una propiedad del gas. Esto es importante porque para el gas ideal es un gas universal, no depende del gas. Eh, de alguna manera depende del gas a través del número de moles, pero el número de moles no es más que la cantidad del gas. Entonces puede ser eh, alguna cantidad de un gas que está en el número de moles, pero no depende de un gas en específico. Para el gas de Van der Waals, esas constantes sí dependen del gas. Es decir, el gas de Van der Waals es muy importante qué tipo de gas. Por eso aquí nos dicen que es C2H6. Sí, ese es un gas de C2H6, que me parece que es un gas eh, que podemos hasta ver qué tipo de gas es. C2H6. Etano, se trata de etano, ¿sí? Entonces es un gas de etano, podemos ponerlo. Muy bien, entonces el programa nos pide calcular estas constantes A y B. Entonces primero quiero que veamos las unidades que debe de tener estas constantes. Noten, voy a ampliar un poco esto. Entonces noten las unidades. Siempre en física, en las ecuaciones físicas satisfacen algo que se llama principio de homogeneidad. Es decir, si yo aquí tengo presión, pues todo este término tiene unidades de presión y todo este término también tiene unidades de presión, porque esta es una cantidad que se suma, bueno, en este caso se resta, pero son términos que deben de tener las mismas unidades. En física hay algo más fundamental que son las dimensiones, pero ahorita no vamos a ponerlo en términos de unidades, que es más intuitivo, ¿no? Es más sencillo de alguna manera. Bien, entonces esto tiene que tener presiones, unidades de presión, que puede ser atmósfera o pascal, y por lo tanto esto debe de tener unidades también de presión, es decir, de atmósfera o de pascal. Entonces, y el volumen, y aquí algo importante además, es el volumen B, ¿sí? Este volumen en la ecuación de Van der Waals es el volumen molar. Entonces, B es el volumen del recipiente que contiene el gas por unidad de mol. Y unidad de mol es la cantidad de moles. Este es volumen por unidad de mol. ¿Sí? Por lo tanto, las unidades de volumen, déjenme escribirlo así, de volumen molar deben de ser, voy a usar esta notación, ¿sí? Son unos corchetes. Y le voy a poner un subíndice. Le voy a poner SI porque significa que están sus unidades en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, perdón, sus unidades serían de volumen por unidad de mol, ¿sí? Y el volumen son metro cúbico. Todo lo voy aquí en este, así como yo lo voy a resolver, lo voy a hacer en el sistema internacional. Entonces serían metro cúbico por mol. Esas serían sus unidades del volumen molar. Entonces, esta cantidad debe de tener unidades de presión, es decir, A entre B cuadrada debe de tener
en el sistema internacional unidades de Pascal, que son las unidades de la presión. ¿Sí? Estoy trabajando en el sistema internacional de Pascal. ¿Sí? Claro, hay una, lo podemos poner en términos de atmósferas, como algunos de ustedes lo han hecho. Pero déjenme seguir en estas unidades. Entonces esto sería Pascal. ¿Sí? Y por lo tanto, ya sabemos las unidades de volumen molar. Entonces, por lo tanto, las unidades de A en el sistema internacional de ¿qué serían? Pues Pascal por este término que está dividiendo, lo paso multiplicando y sería de B cuadrada en el sistema internacional. Es decir, las unidades de A en el sistema internacional serían Pascal por esto que ya tenemos aquí. ¿Sí? Lo voy a copiar, de hecho. Esas serían las unidades de la constante A. El valor, ahorita vamos con el valor, pero es importante notar las unidades. Serían Pascal, metro. Y aquí me falta un cuadrado. Aquí este es, porque está al cuadrado. Aquí, este está al cuadrado. Este de acá es un b cuadrada, entonces pasa todo como un b cuadrado. Entonces esto es al cuadrado. Entonces esas son las unidades de A. ¿Sí? Es importante porque nos dan la guía de el resultado. El resultado que debamos obtener tiene que estar en estas unidades. Lo estoy remarcando simplemente. Entonces son Pascal, metro a la sexta sobre mol cuadrado. Creo que lo puedo poner. Te lo voy a hacer. Entonces esto sería de Pascal por metro a la sexta, estoy ocupando ley de los exponentes, entre mol cuadrado. Bien, esas son sus unidades. ¿Qué pasa con B? Tengo esto que ahorita lo voy a comentar. Entonces esas son las unidades de A y las unidades de B. Las unidades de B las tenemos aquí, ¿sí? Que son, todo esto tiene dimensión unidades de Pascal, pero también al ser esta una expresión eh, con diferentes elementos, las unidades de todo este término deben de ser las mismas, ¿sí? O sea, si yo aquí sumo cosas en este denominador, pues esas, todos esos elementos, todos esos términos deben de tener las mismas unidades. No podría ser que B tenga ciertas unidades, V, lo voy a llamar V para distinguirlo, no puede ser que V tenga diferentes eh, unidades que B, porque ya no me darían los pascales, ¿sí? Espero que quede claro esto, para no complicarnos más con el hecho de que todo esto debe de tener pascales. Es decir, todo este término debe de tener ¿qué unidades? Pues las unidades de V del volumen molar, es decir, todo esto debe de tener de eh, unidades de volumen por mol, es decir, B, ¿no? O sea, lo voy a escribir aquí. B menos B, todo eso debe de tener las. Déjame ponerlo así. B ya sabemos sus unidades, que son volumen por mol.
Entonces, perdón, V de sus unidades es volumen por mol, que sería metro cúbico sobre mol, como aquí lo tenemos. Y aquí en el denominador, todos los términos de ese denominador deben de tener las mismas unidades. Por lo tanto, B en el sistema internacional debe de tener unidades de pues metro cúbico sobre mol. Por eso antes les comenté que esta constante es muy importante en la ecuación de Van der Waals porque nos da en cierta manera el tamaño de los átomos. Vean que es metro cúbico, que sería el volumen de un átomo, el tamaño de un átomo, ¿sí? Bueno, si fueran esferas, podríamos calcular su radio, pero de manera, eh, la idea, la idea es que esta constante nos da el tamaño de los átomos, ¿sí? Y nos da el tamaño de los átomos, precisamente tiene unidades de metro cúbico por unidad de mol, porque es eh, el tamaño de esos átomos respecto de un volumen de un mol de ese gas. Bien, ese es algo muy interesante en la ecuación de Van der Waals. Pero ahorita pues simplemente es ver sus unidades. Entonces esas son las unidades y ahora sí vamos a ver cuáles son los valores de A y B. Para ello pues debemos de saber que la ecuación de Van der Waals presenta un punto crítico. Sí, Van der Waals tiene algo que se llama punto crítico. ¿Qué es ese punto crítico? Eh, Físicamente significa que ese es un punto, ese es un valor, que al decir que es un punto es un estado. ¿Sí? Recuerden que en termodinámica los importantes son los estados. El punto crítico es un estado donde hay una transición de un estado de gas a líquido, ¿sí? Es un estado en la transición de una fase líquida a gas, ¿sí? Déjenme ver si aquí puedo poner una gráfica de la ecuación de Van der Waals. ¿Cómo es esta ecuación de Van der Waals? Para dar una idea, eh, me estoy comentando cosas alrededor de este problema, pero es algo importante, ¿sí? Ya que estamos en esto. Déjenme mostrar nada más esto. Estas gráficas son las isotermas de un gas de Van der Waals, precisamente. Entonces muestran dos comportamientos muy importantes. Este es precisamente la isoterma que da esos dos cambios de comportamiento. Abajo de esa isoterma se presenta esta curva isotérmica que tiene un mínimo y un máximo. La idea es, lo que se observa físicamente es esto que está aquí. Esta es la ecuación de Van der Waals, esto es Van der Waals. Y esto es lo que observamos experimentalmente. Entonces, lo que observamos experimentalmente es que hay un punto crítico, hay una temperatura. Este punto crítico está definido por los tres valores de las tres variables. Ese punto crítico tiene una presión crítica, un volumen crítico y una temperatura crítica. Esos tres valores determinan el punto crítico para un gas determinado. Este punto crítico cambia dependiendo del tipo de gas. En este caso, en el ejemplo, es el etanol. Lo que se observa experimentalmente es esto de acá, que por debajo de esa temperatura crítica, el sistema
coexiste como líquido y vapor. Si aumentamos la temperatura, lo que va a suceder es que el sistema, el gas, bueno, el gas se comporta como gas, es decir, quizás es un abuso de, eh, de- del concepto de gas, ¿sí? O sea, el gas, un sistema va a estar en gas dependiendo de sus condiciones. Entonces, por arriba de esa temperatura se comporta como gas y por abajo de esa temperatura coexiste, está en un estado de coexistencia líquido-vapor. Muy bien, eso simplemente es el pequeño comentario. Entonces, ese es el punto crítico. El punto crítico está relacionado con las constantes A y B de nuestra ecuación de Van der Waals. ¿Cómo se obtiene ese punto crítico? La termodinámica, la teoría nos dice que ese punto crítico se encuentra derivando e igualando a cero, la primera derivada y la segunda derivada, e igualando la presión en el gas a la presión crítica. Entonces nosotros partimos de esta ecuación, derivamos una vez, igualamos a cero, derivamos otra vez, igualamos a cero, y igualamos esa ecuación a la presión crítica, nos da tres ecuaciones que nos determinan el punto crítico, es decir, PC, BC y TC en términos de las constantes A y B. Y el resultado de hacer eso es estas ecuaciones. Eso es lo que vamos a considerar ahorita. ¿Cómo se deduce? Pues hay que hacer esto, hacer un poco de álgebra y se puede obtener. Si alguien quiere que haga un tutorial, lo voy a pensar, podría hacer un tutorial de cómo se obtiene estas expresiones. Es un poco de álgebra, pero no es imposible. Bien, entonces nuestro resultado con el cual vamos a partir es este de aquí. Entonces lo voy a pegar de este lado. Entonces estas son nuestras ecuaciones y nosotros lo que conocemos como valores son TC y PC. No nos dan BC, pero no lo necesitamos porque tenemos dos, dos parámetros que son PC y TC y nos piden A y B y lo podemos determinar, ¿sí? Entonces, de hecho aquí los tenemos, los valores. Y con eso podemos determinar A y B. Bien, entonces A y B lo podemos obtener dividiendo estas dos ecuaciones. Voy a poner esta 1 y esta 2. Creo que son las únicas que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, dividiendo 1 entre 2, ¿qué nos queda? Entonces nos queda PC entre TC, ¿sí? Este término entre este término igual a, pues ahora este término, que sería A entre 27B cuadrada entre 8A entre 27RB. Y esto pues nos da lo siguiente. Nos queda A, si este por este, entonces es este por este, que sería A por 27RB entre este por este. Externos por externos entre internos por internos. 27b cuadrada por 8 veces a. Entonces aquí podemos simplificar algunas cosas. Podemos cancelar el 27, el a, y nos queda RB. R es la constante de los gases. Y 8, este b con este b cuadrada se me cancela y me queda, entonces, déjenme corregir, nos queda nada más R arriba y en el denominador nos queda
8B. Sí, ajá. Y de aquí ya puedo despejar B. Entonces B nos queda como pasa dividiendo. B pasa dividiendo de este lado. Sí, entonces nos queda R entre 8. Y ahora T pasa multiplicando y PC pasa dividiendo. Entonces nos queda TC entre PC. Ese sería el resultado de B, la constante B. Entonces conocemos TC y PC. Aquí están los valores. Esos son nuestros valores del problema. Y entonces simplemente pues hay que sustituir. No lo voy a hacer eh, para que quede como completar, para que ustedes lo completen, ¿sí? Pero B sería, solamente voy a ponerlo. R es la constante de los gases y es 8.31 y esto es Joule sobre Kelvin mol. ¿Sí? Solo voy a verificar constante de los gases. Aquí está. Podemos ir aquí a Wikipedia. Y aquí está. Sería 8.31, efectivamente, Joule sobre mol Kelvin. Podemos poner, sí, 8.31 con una aproximación de dos décimas. Eh, ajá, 8.31 Joule Kelvin, que es lo que tengo acá. Entonces solo lo voy a sustituir ahí rápido. Vamos a hacerlo. Entonces nos queda esta constante que sería, la ponemos aquí. Tenemos ahora 8, tenemos un factor de 8 y tenemos TC que es precisamente este valor de aquí. Déjenme copiarlo. Entonces sería en Kelvin, esto es de acá. Bueno, no es el menos, simplemente este valor que lo multiplica. ¿Sí? Entonces esto se multiplica y aquí abajo tenemos PC. Aquí lo voy a escribir porque no lo puedo copiar bien. 4.88 por 10 a la 6 pascales. Bien, entonces déjenme solamente revisar las unidades. Ya el valor pues les queda como trabajo hacerlo. Pero vean las unidades. Vamos a poner las unidades de todo este factor de B. Voy a ponerlo acá. Entonces voy a escribir las unidades. Entonces para escribir las unidades no estoy diciendo que esto es igual, simplemente unidades, ¿no? Entonces tenemos Joule, pero un Joule es igual a un Newton por metro, que es las unidades de energía o de trabajo. Eh, y, y nada más, creo. ¿Sí? Entonces, por unidades, fíjense que aquí vamos a tener Joule, que sería Newton sobre Newton metro. Aparte tenemos Kelvin por mol. Y luego este término tiene unidades de Kelvin. Y todo eso divide este término, que es el denominador, que tiene unidades de Pascal. Pero Pascal, un Pascal aparte, un Pascal es igual a un Newton sobre metro cuadrado, que es unidades de presión, que es
fuerza por unidad de área. ¿Sí? Entonces, se me abajo me queda ahora Newton metro cuadrado. Y esto en unidades que nos da, pues el Kelvin se me cancela. Y nos queda extremos por extremos, me queda Newton metro, un metro con un metro cuadrado, metro cúbico, entre internos por internos, que es Newton mol. El Newton se me cancela. El Newton se me cancela y efectivamente nos queda un metro cúbico sobre mol, que son las dimensiones que de D. ¿Sí? Entonces, en unidades. Entonces, en unidades está bien. Por eso nos sirve siempre hacer un análisis de unidades. Siempre, siempre. Es muy útil porque nos permite detectar posibles errores. Y verificar además nuestro resultado. Nuestro resultado nos tiene que dar en esas unidades. Y efectivamente en las unidades al menos está bien. Entonces ya solo hace falta hacer esa operación. Eso sería para B. Luego para A, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues nos podemos regresar a cualquiera de estas expresiones, puesto que ya de estas expresiones, porque ya conocemos B, ¿sí? Quizá lo más, de hecho hasta podemos conocer el volumen crítico, si se dan cuenta, pero yo creo que esta es la más sencilla, ¿sí? Entonces de aquí, pues despejamos A. Entonces A me queda como 27 B cuadrada por PC, PC la conocemos, entre, ya, nada más. Entonces de aquí, pues la constante A es este valor, que sería, vamos a revisar, solo lo voy a escribir, sería 27 por B cuadrada pues va a ser esto de acá, pero al cuadrado, por PC, ¿sí? Entonces déjenme poner B cuadrada, nada más indicado, y PC, pues esta es la presión crítica de aquí, esta que sería 4.88 por 10 a las 5 pascales, ¿sí? Esto lo pueden hacer igual en atmósfera, litro, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? La constante de los gases, también un valor común es su valor en atmósfera, litro, mol, Kelvin, que es este de aquí, que es 0.82. Algunos de ustedes lo han hecho en esas unidades, entonces solamente verifiquen que esté bien. ¿Sí? Yo aquí lo estoy haciendo en el sistema internacional, que sería metro cúbico para el volumen y pascales para la presión. Todos los resultados tienen que ser iguales. Pueden cambiar su valor dependiendo de las unidades. Muy bien, nada más quiero ver las unidades de aquí. Entonces, fíjense, las unidades serían de B cuadrada. Las unidades de B cuadrada, pues esto es unidades. Entonces, en unidades va a ser metro, que es de B, que es metro cúbico sobre mol, pero está al cuadrado. Por las unidades, 27 no tiene unidades, por las unidades de la presión, que son pascales. Y esto nos da en unidades, pues metro a la sexta, ¿sí? Esta operación se multiplican los exponentes, metro a la sexta por mol cuadrado por pascal. Y estas son las mismas que ya habíamos considerado que debería de tener A.
pascal metro a la sexta sobre mol. O si quieren, déjenme ponerlo aquí, ¿no? Sus dimensiones serían también, o sus unidades, perdón por estar confundiendo dimensiones con unidades. Las dimensiones es algo más general, son las dimensiones de una cantidad física, ¿sí? Por ejemplo, un volumen, sus dimensiones son de longitud al cubo. Sus unidades, pues va a depender del sistema, va a depender, las unidades es una convención, va a depender de la convención. Si son metros, pues va a ser metro cúbico, pero también hay litros. Esas son sus unidades. Las dimensiones de un volumen son longitud al cubo. Pero eso ahorita simplemente como comentario. Entonces esto también lo podemos escribir como atmósfera por litro, litro cuadrado entre mol cuadrado, considerando los pascales, la presión en unidades de atmósfera. El metro a la sexta es metro cúbico y el metro cúbico es un volumen que sería litro, por eso es litro cuadrado entre mol cuadrado. Varios de ustedes lo trabajaron en la atmósfera litro, pero detecté errores, algunos les quedaba solo mol, es mol cuadrado, pero son pequeños detalles que les pido que aquellos que ya lo entregaron, pues lo revisen. Bien, entonces estas es las dos constantes, con esto ya se determinan las constantes. Ahora lo que nos pide el problema es encontrar la temperatura crítica. Digo, no, lo que nos pide ahora es decir, nos dice, usando estas constantes, determinar la temperatura ejercida. Esto de ejercida está mal. Determinar la temperatura de un gas, de este gas, de etano, o ejercida, bueno, que son 10 gramos del gas, cuando se encuentra en un frasco de un volumen dado, que es 1.5 litros, a 7.5 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que de esta ecuación ya tenemos las constantes A y B. A y B. Y por lo tanto podemos usar esta ecuación para cualquier terna de valores de presión, volumen y temperatura. Siempre en un gas hay tres variables: presión, volumen y temperatura, PVT, ¿sí? Si conocemos dos de ellas, podemos determinar la tercera. En este caso, en este problema, nos piden la temperatura y nos dan el volumen y la presión. Solo que aquí nos dicen que son 10 gramos del gas, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a ser importante? Porque el volumen es un volumen molar, es volumen por unidad de mol. Entonces debemos determinar primero el número de moles. Entonces vamos a hacerlo. Eh, entonces, fíjense, déjenme poner primero la ecuación de Van der Waals. Entonces tenemos ecuación de Van der Waals, que es presión igual a RT entre V menos B menos A entre B cuadrada. Y lo que nos piden es la temperatura para un volumen de 1.5 litros. Voy a poner litros así. Creo que usé la notación de esta notación. Voy a usar mejor L mayúscula. Esa es una simplemente notación. L mayúscula para litros. Entonces nos dicen que son 1.5 litros y 7.4 atmósferas. Una presión de 7.4 atmósferas para 10 gramos, 10 gramos del gas. 10 gramos de etanol, de H2, 6C6. Bien,
Entonces, de esta ecuación, de la ecuación de Van der Waals, podemos despejar eh, la temperatura, que es lo que nos pide. Entonces, despejamos la temperatura, nos queda RT entre V menos V igual a la presión más A entre B cuadrada. Entonces, simplemente estoy despejando. Nos queda, si despejamos la temperatura, nos queda R igual a B, V menos B entre R, que multiplica la presión más A entre B cuadrada. ¿Sí? Ya conocemos A, o sea, lo conocemos A y B. A y B son dadas. ¿Sí? A y B ya los conocemos. Conocemos la presión, puesto que nos las dan. Es este término. Y conocemos el volumen también. Pero vean que aquí nos dan el volumen del gas. ¿Sí? Este es el volumen del gas. Pero en la ecuación de Van der Waals, B es el volumen molar. Es decir, B es igual al volumen entre el número de moles. ¿Sí? Entonces es necesario calcular el número de moles sabiendo que son 10 gramos de etanol. Entonces también conocemos en principio pues B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar B? Pues B es V, bueno, V minúscula es el volumen B mayúscula entre el número de moles, esta expresión. El volumen pues sería el 1.5 litros entre pues el número de moles. Entonces el número de moles, ¿cómo lo vamos a calcular? Sabemos que son 10 gramos de etanol. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es la masa molar del etanol. ¿Sí? O sea, recuerden que por definición un mol es eh, eh, bueno, un mol por definición es la cantidad de gas que tiene el número de Avogadro de partículas, de hecho de cualquier sustancia. Pero ahorita nos interesa que tenemos la masa, ¿sí? Tenemos la masa del gas, lo voy a poner así. La masa de H2C6 es igual a 10 gramos. Pero, eh, déjenme organizar un poco aquí esto que tengo, ¿sí? Para ir en orden. Pero la masa molar, la masa de H2 de esa muestra del gas, su masa sería el número de moles por la masa molar del gas. ¿Sí? Y esa la vamos a denotar con una M mayúscula de H2C6. ¿Sí? Aunque me tarde un poquito más, quiero indicar bien de qué se trata. Donde M de H2C6 es la masa molar del etanol. Sí es etanol, ¿cierto? Etano. Eh, etano. No sé bien a qué se refiere cuando la terminación es OL, ¿no? Esto es un poco de química. Una disculpa por eso. Es etano. ¿Y cómo determinamos la masa del etano, la masa molar del etano? Pues la masa molar del etano es 2, ¿no? Porque es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno, entonces sería 2 veces la masa del hidrógeno, la masa molar del hidrógeno, más 6 veces la masa del carbono.
la masa molar del carbono, y 2 veces la masa del hidrógeno, pues vamos a consultarla en una tabla periódica. Creo que aquí ya lo tengo, aquí está. Entonces la del hidrógeno, aquí está, ¿sí? Su masa atómica, masa molar, es esta que está indicada aquí, que es 1.0078. Bueno, es esta. Ese es el hidrógeno. Este es su número atómico y su masa molar. Y el que necesitamos es el del carbono, que es 12.011. Ay, se me fue. No, perdón. Solo quiero cortar el símbolo, las propiedades del carbono. Ok, muy bien. Listo. Entonces esto, estamos calculando la masa molar del etano, es 2 veces la masa molar del hidrógeno, que es 1.0078, esto de aquí, y para el hidrógeno es 12, más 6 por, y todo está en gramos, ¿sí? Todo está en gramos. Este de aquí nos da, este valor, si ustedes van a la tabla periódica, nos da la masa molar en gramos, ¿sí? Entonces sería 6 por 12.011 y eso nos da, no voy a hacer esta operación, entonces vamos a esto y aquí tenemos nuestra calculadora, muy bien, entonces sería 2 por 1.0078 más 6 por 12.011 y tenemos una masa molar de 74 gramos. Sí, eh, creo que estoy equivocando. A ver, permítanme. Nos piden, voy a regresar al problema. No, es C2H6. Perdón. C2H6. C2H6. Y si lo puse aquí, sí, C2H6. Es etano. Y aquí estoy calculando al final eh, eso. Sí, C2H6. Bien, perdón. C2H6. Ajá. C2, C2H6, que es el etano. Muy bien. Entonces aquí me equivoqué. Esto es al revés. Esto eh, es 2 veces por la masa del hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno, que es, eh, este sería C2, perdón, sería la masa molar de C2H6.
Entonces sería 2 veces la masa molar del carbono más 6 veces la masa molar del hidrógeno. Y esto es igual a 2 veces que multiplica a 1.078 más 6 por 12, que es la masa molar del hidrógeno. Y esto nos da, ahora sí, vamos a poner nuestra calculadora, estoy haciendo los detalles para que quede claro. Siempre es bueno hacer a detalle las cosas. 2 por 1.0078 más 2, déjenme hacerlo otra vez, tengo ese duda, 1.0078 más 6 por 12.011 y eso nos da 74. Estoy equivocando otra vez, perdón. Este es acá y este es aquí. Bueno, perdón. Entonces sería 2 por 12.011 más 6 por 1.0078. Y eso nos da 30, 30.069, redondeando, más C2H6. Y ahí tenemos ya. Esa sería la masa molar. Y entonces de esta ecuación podemos determinar el número de moles. El número de moles sería la masa de carbono 2 a hidrógeno 6, que es el etano, entre la masa molar de carbono 2H6. La masa nos dicen que son 10 gramos, ¿sí? Ese es el dato que nos dan, entre la masa molar, que es 30, esto es gramos, todo esto de aquí es gramos, entre 30.069 gramos, y efectivamente, bueno, este es gramos por mol, entonces este es gramos por mol, y este nos da 10 entre, vamos a hacerlo, 10 entre 30.069 nos da 0.33, podemos dejarlo, moles. Es una tercera parte de un mol, ¿sí? Ese es el mol. ¿Eso para qué lo necesitamos? Pues para calcular el volumen por mol, ¿sí? Entonces el volumen por mol de esos 10 gramos de etano sería pues el volumen que tenemos, que es 1.5 litros, entre el número de moles. Entonces este sería el volumen que nos dan, que es 1.5 litros. Entonces 1.5 litros por entre 0.33 mol, ¿sí? Esto también lo podemos poner en metro cúbico. ¿Por qué? Porque las constantes A y B las tenemos en el sistema internacional, al menos yo casi como los calculé, los tengo, ¿sí? Ya nada más sería hacer esta operación, pero mis unidades están en metro a la sexta por unidad de mol, pascal.
Entonces aquí lo que me conviene es cambiar la presión a atmósfera, pasar la presión a atmósfera, digo la atmósfera a pascal, el volumen a metro cúbico y ahora sí, ¿sí? Entonces lo voy a hacer. El volumen del gas sería 1.5 litros. Un litro eh, es 10 a la menos 3, o sea, un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Vamos a verificarlo. Si tenemos duda, lo podemos poner. Un litro a metro cúbico, aquí está. ¿Sí? 0.001. Entonces, sería 1.5 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Eso es sencillo. Y la atmósfera también, ¿sí? ¿Se acuerdan que es multiplicar, para pasar de atmósferas a pascales, es multiplicar por 10 a la 5, ¿sí? Eh, sin ser tan precisos, ¿no? Hay un punto 0013, que es muy pequeño. Entonces lo podemos trabajar así, 7.4 por 10 a la 5 pascales. Y es una conversión directa. Bien, entonces esto nos va a dar, esto va a ser 1.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Pasé de litro a metro cúbico, entre 0.33 moles, y eso nos da, ya nada más hago esta operación y las demás las dejamos indicadas. Sería 1.5 entre 0.33, sería 4.5. Sí, 4.5 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Sí, solamente dividí esto, pero me queda mi factor, mi potencia. Eh, y eso sería el volumen molar. Y teniendo el volumen molar, bueno, 4 puntos, bueno, lo dejé en 4.5, pero podemos manejar otra décima, pero lo voy a dejar así. Y ya tengo todo, ¿sí? Entonces déjenme resumir. Vamos a usar esta expresión donde la presión y el volumen los tenemos aquí. La presión es esta, el volumen no es este es el volumen del gas, pero en esta ecuación necesitamos el volumen molar, pero ya lo tenemos. Y el volumen molar es este de aquí arriba, que es 4.5 por 10 a la menos 3 metro cúbico. Entonces este va aquí, la presión va aquí, está en pascales. Si todo lo manejamos ya en estas unidades, nos va a dar en Kelvin. La temperatura nos va a dar en Kelvin. A y B, pues ya los determinamos. No los calculé, pero ya tenemos sus valores. Sabemos que A son sus unidades, son de metro a la sexta. Y de B es, bueno, de esta sí me acuerdo, de B es metro cúbico
metro cúbico sobre mol. ¿Sí? Entonces estos valores, los que vayan a calcular, que ya está aquí descrito cómo se calcula, A y B, bueno, D, perdón, y A, aquí está, se obtienen esos valores, se sustituye en la ecuación de Van der Waals y nos da la temperatura. Usamos R como 8.3 porque estamos trabajando en el sistema internacional, al menos yo lo estoy haciendo así, 8.31 Joule, Joule sobre mol Kelvin. ¿Sí? Y nos va a dar Kelvin, precisamente, la temperatura. ¿Sí? Lo pueden verificar, lo voy a dejar aquí para no hacer tan largo este tutorial, pero pueden verificar, ¿sí? Por verificar que T está en Kelvin. ¿Sí? Todo esto, fíjense que todo esto tiene unidades de presión, esto también, que sería Pascal, este precisamente son Joule sobre mol Kelvin, este volumen y esta B tiene estas unidades, que son volumen sobre mol, entonces lo pueden revisar y T está en Kelvin. Como tip, a mí sustituir los valores Kelvin me da, la temperatura me da alrededor de, no voy a dar el valor para que pues sea un trabajo que ustedes hagan, pero me da alrededor de cientos de kelvins. O sea, no son miles, ni son décimas de Kelvin, sino que son cientos de Kelvin, ¿sí? O sea, mm, con esto quiero significar con este símbolo que son cientos de Kelvin, ¿sí? O sea, no sé cómo ponerlo, cientos de Kelvin, que nos daría también alrededor de 100 grados centígrados. Bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que les sea de utilidad este breve tutorial. Bueno, ni tan breve fue, pero que les sirva esto de guía para hacer este problema. Muchas gracias.